los 5 objetivos de la instrucción formativa. Para quienes no han venido antes a la escuela de padres, en el capítulo anterior vimos qué era la instrucción formativa. Para darles una idea de lo que ella es, la instrucción formativa habla de una instrucción que le debo dar de manera disciplinada, que le debo dar de manera constante acerca de la palabra de Dios. En el capítulo pasado vimos de qué manera nuestros hijos reciben esa misma instrucción que los forma, pero del mundo. Porque el mundo en el que vivimos también nos forma a nosotros, ¿sí? Y vimos la forma en la que el mundo opera para entrenarnos a todos y entrenarlos a ellos también. Ya en este otro capítulo vamos a empezar a ver 5 objetivos de la formación, de la instrucción formativa bíblica, que es en la cual nos vamos a centrar en esta escuela. Entonces, para empezar, vamos a tener en mente 5 perspectivas o estos 5 objetivos. El primero sería recordar que la escritura es nuestra historia personal. El segundo, que debemos desarrollar con nuestros hijos y enseñarles hábitos piadosos. El tercer objetivo es que debemos aplicar la escritura a la vida diaria. El cuarto es que debemos ser ejemplos de fuerza espiritual. Y el quinto, que debemos crecer en una relación madura con nuestros hijos. Hoy vamos a ver los 2 primeros objetivos. Dice el pastor que cuando nosotros tenemos presente cada uno de estos objetivos, nuestra formación para ellos va a tener energía, va a tener forma, no va a ser algo lelo, ¿sí? Vamos a empezar. Primera, la escritura es nuestra historia personal. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo: éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Entonces, qué importante ver que cuando vamos a hablar acerca de que voy a hacer que la escritura sea mi historia personal, el primer ejemplo que encontramos en la palabra de Dios es que debemos hablarle a nuestros hijos de las grandes maravillas y de los portentos que ha hecho Dios en nuestra vida, de dónde nos ha sacado, ¿cierto? El pueblo de Israel debía entender, sus hijos debían entender que Dios los había sacado de la esclavitud y la forma maravillosa en que lo hizo, ¿sí? Yo no sé si ustedes, qué percepción tengan ustedes acerca de este episodio de la Biblia, ¿sí? Pero a veces nos quedamos como solamente con lo que hemos escuchado y leído y nos hace falta investigar un poco más para tratar de entender de qué se trató realmente lo que sucedió ese día o lo que sucedió en ese tiempo, ¿sí? Ahora veamos la geografía del Mar Rojo. Aquí podemos ver, donde voy a darle vuelta con el mouse, la tierra de Gosén. Aquí fue donde la familia de José vinieron a morar cuando hubo una gran hambre en la tierra, y fue cuando José le dio indicaciones a Faraón para poder sobrevivir en los 7 años de abundancia, que después se convirtieron en 7 años de mucha escasez. Bueno, y aquí en esta tierra de Gosén se multiplicó la familia de Jacob hasta llegar a ser lo que conocemos hoy como Israel, un pueblo numeroso. Aquí vemos el Golfo de Agaba, y aquí vemos, ¿verdad?, cómo está ubicado esto. Y aquí vemos más claramente, este es Gosén, bajaron por Sucot, después a Wadi, saliendo por la playa de Nuweiba, aquí. Y aquí fue donde cruzaron el Mar Rojo. Es la ruta del Éxodo, ¿ok? Esta es una fotografía satelital de la playa de Nuweiba.
Al salir de la playa Nuweiba se ve así. Es una foto real esto. Y aquí vemos la playa. Esta es la playa de Nuweiba en el Golfo de Aqaba, desde donde presumiblemente cruzaron. Hermosa playa, ¿no? Para 2 millones de personas. Siempre me preguntaba cómo la columna de fuego podría haber detenido a los egipcios por la noche. Solo era cuestión de rodear el fuego. Imposible. Los cerros tan inclinados impedían que sus carros avanzaran. Y esta es una comprobación de las mediciones de profundidad. Ron Wyatt descubrió un puente de tierra bajo el agua exactamente entre la playa de Nuweiba y la parte de Arabia Saudita. Dios separó el mar por una tormenta oriental para exponer este puente de tierra bajo el agua, y Moisés pasó sobre ella en tierra seca. Así es como 2.3 millones de ellos pudieron cruzar. Increíble, ¿no? La Biblia dice lo siguiente: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. ¡Wow! La imagen debió de haber sido fantástica. Creo que fue el acuario más grande que ha existido hasta el día de hoy. De acuerdo al relato bíblico, los carros de Faraón los siguieron. Esta, por supuesto que no es una foto, es una imagen de los carros de Faraón, precisamente de los murales que ellos tallaban en piedras. Se tomó una foto y estos son los carros. Entonces dice la escritura que entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Éxodo 14:23. Así que Ron Wyatt decidió ir a bucear y mirar debajo del mar. ¿Y qué fue lo que descubrió? Bueno, esto fue lo que encontró Ron Wyatt: las ruedas del carro de Faraón cuando se ahogó a perseguirlos. Los artefactos encontrados son las ruedas, los organismos de carros, así como huesos humanos y de caballos. Los buzos los han encontrado en la costa de Arabia, contrario a Nuweiba también. Desde 1987, Ron Wyatt encontró 3 de 4 rines de carro dorado. El coral no crece en el oro, por lo tanto la forma se ha mantenido casi igual, aunque la madera dentro de la chapa de oro se ha desintegrado, haciéndolos demasiado frágil para moverlos. La esperanza para futuras expediciones es explorar las aguas más profundas con las cámaras de control remoto o mini sumergibles. ¿Qué encontrarán allá? Bueno, lo sabremos algún día. Y cuando veo eso, entonces me ayuda a entender de qué Dios es del que yo le voy a hablar a mi hija, ¿cierto? Y cuál fue la maravilla con la cual el Señor sacó a Israel de Egipto, ¿cierto? Y qué importante es que nosotros estudiemos la palabra, pero que estudiemos y que escudriñemos la historia también, para saber, tener datos que nosotros les podamos aportar a nuestros hijos, y un poquito más grandes, no a los más pequeños, con los que les podamos comprobar que la palabra de Dios es verdad, que no se equivoca. Todo tiene un significado, ¿cierto? Y todo nos habla de un personaje, que es el personaje del cual vamos a hablar hoy. Bien, nuestros hijos no pueden entender la palabra de Dios si nosotros no hacemos que tenga significado para ellos. La cultura de Israel llegó a tener identidad, propósito, de hecho todavía lo tiene, porque ¿quién es Israel? ¿Cuál es la idiosincrasia del pueblo de Israel? ¿Qué puede decir un judío acerca de él? Que él es el pueblo escogido de Dios sobre todos los pueblos de la tierra. Si tú vas a la historia de los judíos y la comparas con la historia, por ejemplo, de los pueblos de América, de la India, no sé, de cualquier otra parte del mundo, en ninguna otra parte del mundo encontramos cómo Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, se mueve de esta manera para proteger un pueblo. Podemos entender cómo Dios les da ese sentido y le da esa identidad, que es lo que nosotros necesitamos que nuestros hijos desarrollen, ¿cierto? Y si nosotros deseamos que en este primer objetivo que estamos viendo es que la palabra de Dios se convierta en su historia personal, tenemos que hacer que toda la escritura
se vuelva algo personal para ellos. Nuestros hijos pueden entender que ellos hacen parte de la historia de Dios sobre esta tierra. Posiblemente en este momento no lo entiendan, pero es a lo que nosotros debemos ir con la instrucción que les damos. Si ellos son el pueblo de Dios, si ellos son hijos de Dios, entonces ellos son actores en la historia que Dios está pintando y escribiendo sobre el planeta, ¿cierto? Y si nosotros no les damos a ellos esa identidad, pues obviamente ellos no se van a comportar de esa manera, ¿sí? Busqué una imagen, por ejemplo, de los gigantes que han encontrado a través de la historia. Yo creo que, no estoy diciendo que este sea un gigante de los de la Biblia, pero sabemos que la Biblia nos habla de gigantes y que David se tuvo que enfrentar a un gigante. Y me impactó ver que, por ejemplo, el señor que está excavando este esqueleto está allá en la parte de arriba, en la cabeza. O sea, es pequeño en comparación al gigante. David sabía quién era el Señor. David conocía al Señor, conocía las Escrituras, tenía una íntima relación con la palabra, tenía tiempo de meditación en ella, hablaba con el Señor, componía cánticos, ¿cierto? Y esa relación que él tenía le permitió a él, como lo hemos visto antes, poder tener la valentía y poder tener el coraje de enfrentarse a un gigante por no ver la circunstancia que estaba enfrente como mayor a su Dios, porque él sabía el Dios que él tenía. Y es un ejemplo de cómo nosotros deberíamos tratar de instruir a nuestros hijos, o cómo debemos hacerlo, ni siquiera es cómo tratar. Nuestros hijos deberían tener las mismas herramientas y desarrollar los mismos hábitos que desarrolló, por ejemplo, el joven David, con la finalidad de que puedan enfrentarse más adelante a las circunstancias que Dios ponga delante de ellos en nombre del Señor y hacer lo que el Señor les indique que deban hacer. Debemos dejar que la verdad del Señor nos inunde y nos bañe. Dice MacArthur que la palabra de Dios es como una solución purificadora para nuestro cerebro. Deberíamos nosotros diariamente, porque no es algo que debamos hacer, sino diariamente, como dice el Deuteronomio 6 al principio, debe ser algo que se haga diariamente y varias veces al día. Limpiamos nuestro cerebro, limpiamos nuestro corazón, limpiamos nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Debemos dejar entonces que esa verdad sea la que guíe la vida de nuestros hijos, para que no sean ellos no terminen viendo a la Biblia como si fuera un noticiero en la cual nos sentamos a contarles una historia de alguien por allá, como cuando nos sentamos a escuchar un noticiero, que si no conocemos de quién nos están presentando la historia, nosotros realmente no le damos mayor importancia, ¿sí? Y dice por ahí, espérese a que le toque a usted. Cuando le toque a usted, entonces, ¡ay! Me alcanzó la injusticia de este país o la violencia, ¿cierto? Y así sucede con nuestros hijos y con nosotros mismos. No valoramos la palabra de Dios de tal manera que la pudiéramos atesorar y que pudiéramos hacer que las historias de la Biblia se convirtieran como en nuestro álbum familiar. Como cuando sacamos el álbum y le mostramos a nuestros hijos, mira, eso fue cuando el abuelo hizo esto, y esto fue como cuando el tío hizo esto, ¿te acuerdas cuando el tío vino de tal parte y hizo esto? Y tantas historias que tenemos en nuestras familias cuando tenemos familias grandes y nos sentamos, o bueno, las abuelas, no sé si las mamás de hoy lo puedan hacer, a hablar con nuestros hijos y a contarles la historia familiar. La Biblia debería ser para nosotros la historia familiar que le contamos a nuestros hijos, ¿sí? Ellos deberían entender a los personajes de la Biblia y las historias de la Biblia como entienden lo que sucedió en su familia cuando el tío hizo esto y no hizo esto, o cuando la abuela hizo esto. De esa manera, cuando nosotros no tenemos esa relación con la palabra, no dejamos que la palabra nos inunde, no dejamos que la palabra haga su obra purificadora en nosotros, cuando nosotros no tenemos comunión con ella, no la leemos, no la estudiamos, y lo que le damos a nuestros hijos son migajas, porque realmente nosotros no sacamos tiempo para ella. Entonces no deberíamos extrañarnos de que pase lo que pase con nuestros hijos, ¿sí? Y la primera reflexión de este tiempo en la escuela es ese. Si nosotros en este primer objetivo que queremos desarrollar es hacer que nuestros hijos se involucren en la palabra, es enseñarles la palabra como una historia personal, tenemos que hacer que la palabra sea para nosotros también eso, una historia que sea familiar para nosotros, algo que sea cercano a nosotros. La fe, la confianza y la esperanza
de los héroes de la fe entonces nacía de que ellos se podían involucrar dentro de la historia que Dios estaba tejiendo en el pueblo de Israel. Quiero mostrarles otro video. Este video también es corto. La Biblia es un libro sorprendente. No es solo una colección de historias, es una gran historia donde todo apunta a Jesús. Todo comienza cuando Dios crea un mundo perfecto y coloca una pareja perfecta en el centro de la misma. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado y la muerte entraron en el mundo. Dios decidió juzgar la tierra al enviar un gran diluvio y le dijo a Noé que construyera un arca para que los animales y su familia pudieran ser salvos. Uno de los descendientes de Noé fue un hombre llamado Abraham. Dios le prometió a Abraham y a toda su familia que los usaría para bendecir a todo el mundo. Los israelitas tendrían una tierra especial para vivir y serían incontables como las estrellas en el cielo. Cuando una hambruna se esparció a través de la tierra, Dios usó a José para traer a los israelitas a Egipto. Pero tiempo después, los egipcios los hicieron sus esclavos. Así que Dios levantó a otro líder, Moisés, para rescatar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Dios hizo milagros increíbles en su recorrido. Él enseñó a los israelitas cómo vivir. Él les mostró cómo construir una tienda llamada el tabernáculo, donde se podrían ofrecer sacrificios por sus pecados. Pero incluso después de que llegaron a la tierra prometida, los israelitas continuaban rebeldes. Ellos adoraban ídolos y exigían tener un rey humano en lugar de Dios. Dios fue paciente y les permitió tener un rey. Uno de estos reyes fue David, quien derrotó a Goliat. El hijo de David, Salomón, construyó un hermoso templo para Dios y así reemplazar el tabernáculo. Pero el pecado de Salomón causó que el reino se dividiera en dos. Durante este tiempo difícil, profetas como Isaías hablaron del Mesías a la gente. El Mesías cumpliría nuevamente con el plan de Dios. Incluso cuando los israelitas fueron conquistados por otros reinos, ellos se aferraron a la promesa de que un día el Mesías vendría y los rescataría. Con el tiempo, Dios llevó a los israelitas de regreso a la tierra. El templo fue reconstruido, los muros de Jerusalén fueron reparados. El profeta Malaquías predijo que el Mesías estaba por llegar. Luego, un silencio. Por 400 años, Dios permaneció callado. El silencio se rompió por el grito de un pequeño bebé que nació en un pesebre. Su nombre era Jesús. Jesús era el Mesías. Él vivió una vida sin pecado, realizó milagros y le mostró a la gente cómo volver a Dios. Algunos le creyeron a Jesús, la mayoría no. Él fue arrestado y crucificado en una cruz. Y luego algo sorprendente sucedió. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó. Conquistó la muerte, derrotó el pecado de una vez por todas. Al principio dijimos que toda la Biblia apunta a Jesús. Y entonces podríamos pensar, qué extraño que aparece tan tarde en la historia. ¿O no es así? Pon atención y encontrarás señales que apuntan a su llegada desde el principio. Dios usó el arca para salvar a Noé, señalando el día cuando nosotros íbamos a encontrar la salvación en Jesús. Dios prometió bendecir al mundo por medio de la familia de Abraham, lo cual cumplió a través de Jesús. Los sacrificios que apuntan a Jesús, quien fue el último sacrificio por nuestros pecados. Las páginas de la Biblia están llenas de historias que nos dirigen a Jesús. Pero la historia no termina allí.
Los amigos de Jesús llevaron su mensaje a los confines de la tierra. Fieles seguidores como Pedro, Pablo y otros compartieron las buenas nuevas donde quiera que fueron. Y tú y yo tenemos el mismo llamado. Tenemos que compartir de Jesús donde quiera que vayamos, hasta que un día Él vuelva a cumplir el plan de Dios nuevamente. Sí, la Biblia está llena de historias increíbles, pero en realidad, todo es acerca de Jesús. Esa es la historia. Esa es su historia. Qué fantástico ver eso, ¿sí? Hermoso, maravilloso, magnífico. Ver que toda la Biblia se trata de una sola persona que es Cristo, ¿sí? Porque realmente aún en el cristianismo, yo tengo que decirlo personalmente, yo estudié en la iglesia de donde vengo, estudié varios estudios bíblicos de doctrina, pero hasta ahora puedo entender esto, ¿sí? Siempre había visto el estudio de la Biblia y el estudio de los libros de la Biblia como algo que me edificaba, pero como algo que estaba segmentado. ¿Sí? Nunca había visto cuál era el hilo conductor de toda la Biblia, aun cuando en algún momento me dijeron que en el Antiguo Testamento hay cosas, y de hecho lo estudiamos, Hebreos lo dice, que por ejemplo en el tabernáculo todos los elementos que se utilizaban como una sombra de quién era Jesús, pero a pesar de que yo sabía de eso, no lo había logrado comprender que todos los libros, los históricos, los poéticos, el mismo Génesis, bueno, el Pentateuco, todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo, todo era una sombra. Que el personaje principal, el más importante de la Biblia es Cristo, eso cambia la perspectiva en la cual nosotros le enseñamos la palabra a nuestros hijos. Porque si siempre vamos a exaltar a Jesús, si siempre vamos a tratar de escudriñar y de ayudarles a ellos a ver con preguntas que les hacemos, ¿dónde está Cristo presente en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está en la historia de los reyes, por ejemplo? Eso es lo que va a hacer que ellos puedan entender que la historia de la Biblia es algo familiar para ellos y se trata de su propia historia. Entonces, Dios nos ha dado muchas herramientas en la palabra de Dios, nos ha dado herramientas en todos los libros, pero sí quiero tocar algunas de las características generales de los libros de la Biblia. Lo encontré en la tabla periódica, no sé si ustedes habían visto esta presentación de los libros de la Biblia, muy organizada, me gustó mucho. Vemos en la parte fucsia de arriba los 5 primeros libros que son el Pentateuco, pero solamente hablando del Génesis, ¿sí? Si yo voy a un libro que me enseña acerca de la Biblia y me va a decir el Génesis explica cómo la única esperanza del hombre para su redención es por la provisión que Dios hizo en su Hijo. Suena muy en tercera persona, ¿cómo yo me puedo apropiar de eso? ¿Sí? El Génesis me explica cómo Jesús es mi única esperanza de redención. Y también me explica cómo es que yo caigo en pecado. Y también me explica desde antes cómo fue que el Señor me creó, cuáles fueron las características que me dio como hombre o como mujer. Me explica todo lo básico, lo que yo debo saber como persona. Algunos de nosotros no tenemos ese conocimiento tan claro. Por ejemplo, les comparto a los varones que están acá que en la reunión de mujeres nosotros estamos aprendiendo qué significa ser una mujer a partir de los 3 primeros libros del Génesis, y son cosas que nosotros no habíamos visto, ¿sí? Entonces, como quedamos por sentado que como ya sabemos esas historias, ya me las sé todas. Sí, quiero más. Háblenme de otra cosa que yo no sepa, pero resulta que el estudio de la Biblia que nosotros debemos aprender a hacer y hacer con nuestros hijos debe ser más concienzudo, más detallado, leer la Biblia más despacio, tratar de ver lo que Dios quiere decirnos en ella entre líneas, hacer un análisis más profundo, meditar más en ella. Después del Pentateuco, que sabemos cuáles son los libros históricos, nosotros sabemos que las herramientas que Dios nos ha dado en esos libros históricos es que nos dejan ver que nosotros necesitamos un Salvador, que nosotros tenemos un Dios que es fiel a pesar de que nosotros seamos infieles y a pesar de nuestro pecado, Él sigue siendo fiel. Eso nos lo enseñan los libros de historia de la Biblia, que por cierto sería muy bueno leer con nuestros hijos en nuestros devocionales familiares. Nos recuerdan también que nuestros comportamientos pueden recibir una bendición o una maldición, porque nosotros sabemos que después de que el pueblo pasa y toma la tierra prometida, se olvida del Señor y cae en un tiempo en el que
empiezan a invadirlos, ¿cierto? Y ellos empiezan a olvidarse de la ley del Señor y empiezan a venir sobre ellos las maldiciones que Dios había dicho a través de Moisés que vendrían a ellos si ellos se olvidaban del Señor. Qué importante es enseñarles eso a nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos la palabra no se trata solamente de enseñarles en los proverbios, los salmos, los evangelios y ya, ¿cierto? O a veces en otros casos dejamos que solamente la instrucción bíblica más fuerte que ellos reciban en toda la semana sea la que reciben acá el domingo, cuando eso es lo que complementa lo que realmente nosotros debemos hacer en casa. Después están los libros poéticos, que son los que están acá en la línea verde. Ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Los libros poéticos nos ayudan a tener herramientas para enseñarle a nuestros hijos que nosotros podemos expresar nuestras alegrías, nuestras quejas al Señor, que Él nos escucha, que Él nos vindica, que tenemos un Dios que lucha por nuestra causa si nosotros le obedecemos, como pasó con David. En muchos salmos vemos cómo él va al Señor a pedirle ayuda, por favor, vindícame, véngate de estos que me están haciendo daño, ¿cierto? Y vemos cómo el Señor respondió a esas oraciones a través de la historia de la vida de David. También en los libros históricos podemos enseñarle a nuestros hijos que desde esa época el Señor tenía el plan de traer a Cristo por una línea genealógica y que era importante, como por ejemplo introdujo a Rahab en la historia, en la genealogía de Jesús, que había sido una prostituta, y por qué y qué significa que la haya traído, la haya introducido en la genealogía, ¿cierto? Son riquezas que están ahí para que nosotros las exploremos. La Biblia los libros de la Biblia son como una mina que tenemos todos en ese libro que tenemos y que portamos, y en las muchas que tenemos en la casa. Son una mina. Si nosotros no los excavamos, no vamos a encontrar los diamantes, ni las perlas, ni las esmeraldas, ni el valor que hay en ella, ¿sí? Después vemos que los libros proféticos, que están los profetas mayores y menores, el Señor expresa que cuando tú te portas mal, hay un juicio sobre ti, y ya hemos visto en otras escuelas de padres lo importante que es hacer que con nuestros adolescentes, con nuestros prejuveniles, podamos estudiar con ellos los libros de los profetas mayores y menores, porque es la mejor forma en la que ellos pueden entender que su comportamiento tiene siempre una consecuencia, y que si él se comporta mal, si él es rebelde, él va a recibir un juicio, porque Dios es justo. Y no hay forma en que yo le pueda enseñar el evangelio a mi hijo, que yo pueda pastorearlo, que yo pueda instruirlo, si yo primero no le enseño a él que él es pecador, si yo no le muestro primero que él necesita al Señor. Entonces es importante, por ejemplo, estudiar con nuestros hijos los profetas mayores y menores. También encontramos aquí a este lado los 4 primeros, que son los evangelios, y el dramatismo que hay en los evangelios. Por ejemplo, podríamos tratar de explicarle a nuestros hijos, con el listado de profecías que hay en el Antiguo Testamento, cómo se cumplieron en Cristo, cómo el Señor había profetizado todo acerca de Jesús, dónde nacería, de quién vendría, por qué línea genealógica, y tantas otras profecías que se cumplieron en él, ¿cierto? Eso lo podemos hacer con nuestros niños. Y las epístolas, tanto las que están en amarillo en este caso son las que escribió el apóstol Pablo, y las otras son las que son escritas por los otros apóstoles. Las epístolas nos sirven como una herramienta para que ellos puedan entender cómo es ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ese ministerio redentor que se prometió en el pasado, ¿sí? Entonces, toda la Biblia habla del Señor. No hemos llegado a Apocalipsis todavía, pero quiero decirles que al entender que todo se trata de Cristo, nosotros debemos entender que si se trata de Él, no se trata de nosotros, que fue Él el que se hizo llamar Yo Soy, ¿cierto? El Yo Soy que se le apareció a Moisés es el mismo que habla en los evangelios y dice Yo soy. Significa que Él es el que es, significa que yo no soy. Él es quien es. Realmente, si hay alguien que es Él, Jesús, es Dios. Yo lo único que sé es que yo no soy, ¿sí? Yo no soy el centro. Y si yo entiendo ese principio en verdad,
yo le puedo enseñar a mi hijo y a mi hija pequeña o mediano o grande que la vida no se trata de que él sea el centro, y que es básico para nuestra vida espiritual entender que en los últimos 2 capítulos Dios nos muestra cómo es ese final, para entender cuál es la esperanza a la cual nosotros estamos llamados, cuál es esa ciudad celestial que Él nos tiene prometidas, cuál es la gloria de Dios o cómo es la gloria de Dios, cuán glorioso es el Señor. Apocalipsis es excelente para enseñarle a nuestros hijos eso, la gloria del Señor. Los 2 primeros capítulos nomás nos muestran cómo es Cristo glorificado. Entonces, las herramientas están puestas todas allí, pero yo creo que debemos pedirle perdón a Dios porque menospreciamos la palabra, no le damos el uso correcto a ella. Y si entonces el primer objetivo que tenemos que tener en cuenta para formar a nuestros hijos de una manera bíblica es hacer que esta Biblia, la Biblia se nos convierta a nosotros en algo familiar, entonces nosotros somos los primeros que debemos familiarizarnos con ella, que debemos estudiarla, que debemos respetarla. Si lo hemos visto antes, nosotros transmitimos los valores a nuestros hijos con la emoción que ellos notan que nosotros hacemos las cosas, cuando gritamos un gol, cuando somos hinchas del Real Madrid o del Barcelona o de quien sea. Y entonces el niño entiende, wow, sí, o sea, entiende y aprendió el valor de, el fútbol, ¿cierto? La comida, o tantas cosas que nosotros les enseñamos y que los formamos. ¿Cómo ustedes, cómo no nos damos cuenta que esa dejadez que tenemos con la Biblia se la transmitimos también a ellos? Bien, Cristo mismo es el corazón de las Escrituras, entonces, como lo vimos, pero yo les quiero regalar este video, yo quiero que lo vean. A mí me gustó mucho, me dejó de ver a Cristo en medio del Antiguo Testamento como yo nunca lo había visto. Quizás algunos de ustedes no lo hayan visto, entonces este va a ser el último video que vemos hoy. No es que aquí se acaba la escuela, ¿no? La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero.
La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Las historias de la Biblia son sombra de Cristo. Cristo es mejor que eso que se presentó ahí, pero nos ayuda a entender qué hizo Cristo, cómo es Cristo, quién es Cristo, ¿cierto? ¿Qué nos ofrece Él? Cristo entonces es el centro de las Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Pacto. La Biblia contiene para nosotros luz, alimento, sustento, consuelo. Es como un mapa para un viajero. La Biblia para nosotros debería ser como una brújula para un piloto, como una espada para un soldado. Es una mina de riquezas, como les decía. Es salud para el alma. Es un río de bendiciones. En ella el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. En la palabra de Dios encontramos las promesas de la gloria venidera. Debe llenar nuestra memoria, debe dominar nuestro corazón, debe guiar nuestros pies. Debemos leerla lentamente, con frecuencia y en oración. Nos es dada en esta vida y será abierta en el juicio y está establecida para siempre. Demanda la responsabilidad más elevada, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que tomen a la ligera su contenido. Otras características de la Biblia. Ustedes dirán, ¿vinimos a que nos diera doctrina? Bueno, pues es que la doctrina hace parte de que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo como padres, porque si no, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué pasaría si la Biblia no existiera? Hagámonos esa pregunta. Yo quiero que de verdad cada uno de ustedes se la haga. Yo me la hice, esa pregunta. ¿Qué pasaría si la Biblia no existiera? Porque yo me puedo imaginar, bueno, de pronto, ¿qué pasaría en esta sociedad si en esta sociedad no existieran las mesas? O si no existieran los cubiertos. Me puedo imaginar qué pasaría en la sociedad si no existiera el internet. Pero quiero que por favor intenten entender o imaginar qué pasaría si nosotros no tuviéramos la Escritura. Si Dios no se hubiese revelado a través de la Biblia. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería el mundo? Si no estuviese Cristo. ¿Qué daría usted? ¿Qué daría yo? ¿Qué daríamos nosotros para poder conservar la Biblia? Es decir, si no existiera ninguna otra Biblia a su alcance en el lugar donde usted está y alguien le dice, por favor, deme la suya, se la compro, ¿usted la vendería? O si otra persona tuviese la única Biblia que existiera, ¿usted qué daría para tenerla? ¿Qué daríamos para poder conservarla? O si alguien nos amenazara y nos dijera que no podemos tener la Escritura, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer para conservar la Biblia con nosotros? Por algo será que es tan importante que nosotros la repitamos, la memoricemos, porque si no la llegamos a tener algún día, va a estar dentro de nosotros. Esa es la idea de la palabra, que more adentro de nosotros. ¿Cuánto esfuerzo se debería poner en difundirla y preservarla? En mi familia, ni siquiera vamos a hablar en la sociedad o en las misiones. ¿Cuánto esfuerzo debería yo poner en mi casa para hacer que la palabra de Dios sea difundida entre mis hijos, Cristo sea visto en medio de ellos y sea preservada? Son preguntas que no son para que ustedes escriban solamente, son preguntas que debemos hacernos, son preguntas serias, son preguntas que nos pueden ayudar mucho si en verdad tomamos en serio lo que estamos viendo en esta noche. La palabra de Dios es infalible. Infalible significa que no falla, ¿cierto? Que no se equivoca. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, dice Salmo 19:7. ¿Qué más? La Biblia es inerrante. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. La Biblia está completa. Dice Apocalipsis que si alguno añade o quita del libro que nosotros tenemos de la Biblia,
Las plagas que están en el Apocalipsis van a venir sobre él. ¿Sabían ustedes eso? Está en Apocalipsis 22, 18 y 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y eso no es un conjuro, ¿sí? Se puede ver de esa manera. Es la palabra de Dios y hay que tratarla con respeto. Pero a lo que se refiere esto es a que está completa. No debemos ni ponerle ni quitarle. La palabra de Dios es totalmente suficiente para nuestras necesidades. Eso suena tan bonito, ¿cierto? Pero ¿qué días me decía una amiga maestra que es hija de misioneros que sus papás, cuando estaban metidos en la selva predicando el evangelio y no tenían un médico cerca, al único que podían acudir era a la palabra y a la oración para un dolor de muela, para un dolor de oído, para ellos y sus hijos? Y la palabra de Dios debería ser suficiente para nosotros también. Si la palabra de Dios es suficiente, yo no debería estar buscando en la psicología el remedio o la ayuda para mi hijo. La palabra de Dios es suficiente para darme a mí las herramientas que necesito para sacar adelante a mi hijo. Por ejemplo, ¿sí? Entonces sí es importante recordar que la palabra es totalmente suficiente. También la palabra de Dios llevará a cabo lo que promete. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Gloria a Dios que esta noche su palabra, la palabra del Señor, será prosperado para lo que Él la envió. Y también la palabra de Dios provee la certeza de nuestra salvación. Dice la palabra, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces somos de Dios. Nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, es como si nos rascaran los oídos, empiezo a sentir como molestia, me fastidia, ya va a empezar otra vez. Entonces, eso nos ayuda a darnos cuenta como un espejo cómo estamos delante del Señor, si somos de Él o si no somos de Él. Y si no somos de Él, dice la Biblia que debemos hacernos las siguientes preguntas. Si somos salvos realmente por la fe en el Señor. Porque no todo el mundo lee la Biblia, ustedes lo saben. Entonces debemos evaluarnos. ¿Somos salvos por la fe en Jesucristo? La respuesta la podemos encontrar en 1 Corintios 2, 14, 15, que dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios porque todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, si a nosotros nos molesta leer la palabra de Dios, si nosotros la menospreciamos, si no le damos importancia, deberíamos preguntarnos si realmente somos salvos. Y esto no es que yo esté diciendo esto para darles un ultimátum o para hacer sentir mal a alguien, es simplemente para que nos evaluemos, para que escudriñemos qué hay en nuestro corazón y nos pongamos a cuentas con el Señor, no para condenación, sino porque si yo sé que yo estoy mal delante del Señor, debo correr a Él, debo correr a Él. Y hoy en Hechos 17:11 encontramos que las personas que vivían en un pueblo que se llamaba Berea tenían una mentalidad abierta al Evangelio y que día tras día examinaban si lo que Pablo y Silas les enseñaban realmente era verdad. ¿Nosotros hacemos eso con los predicadores que escuchamos? Deberíamos hacerlo. Ustedes deben hacerlo con lo que yo les digo, con lo que les dice mi pastor, con lo que les dice cualquier predicador. O nosotros debemos hacerlo, pues. Y no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Estamos buscando la santidad? Es otra pregunta que deberíamos hacernos. Dice primera de Pedro 1, del 14 al 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su manera vieja de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió y quien es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo.